Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la Historia y el Arte, director de Olmo Ediciones. Y Doc, hoy tenemos a Edgar Degas, un francés. Un gran pintor. En el Museo de Bellas Artes uno puede encontrar obras de Degas. En la Argentina hay obras de Degas. Conocido por sus cuadros de bailarinas, pero acá hay una historia que es medio extraña, porque uno generalmente, los grandes pintores del siglo XIX fueron pintores que pintaban al óleo, y sin embargo las obras que hay acá en Buenos Aires no son óleos, sino son, están hechos con dibujos, están hechos con crayón, ¿no? Está hecho con distintos métodos, a veces técnicas mixtas. Y dice, ¿por qué terminó trabajando de esta forma? Y otro aspecto que también se conoce de Degas son dos, uno como fotógrafo y después como escultor. La famosa bailarina de Degas es una obra de escultura. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue pasando esto? Porque Degas, que era una familia muy poderosa, una familia de banqueros, empezó a tener, ya cuando era muy jovencito, 30 y pico de años, empezó a tener problemas visuales. En el año 1870, cuando empieza la guerra franco-prusiana, Degas se ofrece como soldado. Imagínense ahora uno de los grandes pintores y haciendo guardia a la noche, que él dice que eso le terminó de afectar los ojos, y en realidad ahí se da cuenta de que no podía apuntar bien, de que no veía bien para apuntar, y bueno, empieza a quejarse de sus problemas de disminución visual. Nadie le hace mucho diagnóstico, entonces, y aparte poco tiempo después, él viaja a Estados Unidos porque los hermanos se habían establecido en Nueva Orleans. Él en ese momento se empieza a quejar mucho de fotofobia. Y en Estados Unidos hay dos cosas significativas que le transcurren. Uno, conoce a su prima y cuñada. Uno de sus hermanos estaba casado con una prima, que era Musón de Degas. Esta chica se estaba quedando ciega. Entonces ya él empieza a trabajar algo en la cabeza, que hay un problema familiar de que por qué esta chica se estaba quedando ciega, siendo una jovencita de 20 y pico de años. Y por el otro lado, la fotofobia era tal que él, a pesar de estar en un lugar de clima tropical como era Nueva Orleans, los cuadros que deja de esa época son todos cuadros de interiores. El cuadro más famoso es el que se llama de la bolsa de algodón, de la bolsa de comercio de Nueva Orleans, que es un cuadro de interior. Es decir, porque el sol le molestaba mucho. La fotofobia, bueno, recordemos, es las molestias ante la luz. Es un signo muy inespecífico. Hay muchas enfermedades que cursan con fotofobia. Especialmente aquellas que tienen un componente inflamatorio en los ojos. Pero bueno, en el caso de él no había. Vuelve a Francia, como te decía, era una familia poderosa, entonces consultó con ¿Fue, perdón, uno de los primeros casos de fotofobia? No. El fotofobia es un signo muy inespecífico y que muchas enfermedades cursan con fotofobia. Bien. Pero él, a raíz de esta fotofobia y a raíz de que se da cuenta que no ve bien con uno de sus ojos especialmente, va a consultar con los grandes oftalmólogos de la época, algunos de ellos conocidos porque bueno, hay síndromes que tienen el nombre de ese médico que lo trató. El único tratamiento que le dieron, y eso es muy curioso, si uno va a algunos museos de Francia va a ver que están los anteojos de Degas, y él estaba usando un anteojo que lo llama estenopeico, que tenía agujeritos. Porque, bueno, eran las únicas formas de mejorar la visión. Si ustedes a veces quieren ver bien y se olvidaron los anteojos, una de las cosas que pueden hacer es un agujerito en papel y espiar a través de ese papel. Le mejora mucho la agudeza visual, porque los rayos de luz entran directamente hacia la mácula. Eso se llama efecto estenopeico. Tiene varios siglos y en algún momento se hicieron y se siguen haciendo a veces anteojos con efecto estenopeico. Agujeritos por donde uno puede espiar y ver algo mejor. ¿Te imaginas que para andar en la vida con esos anteojos con agujeritos y estar pintando no era muy práctico para Degas? Y es entonces el momento cuando él decide, porque aparte empieza a tener confusión de los colores, y él decide dejar el óleo para empezar a trabajar con crayones, empezar a trabajar con otros elementos en donde podía manejar mejor el color y no tenía tanto problema en la mezcla de los colores. Y después, ya cuando no confía en sus ojos, porque el proceso fue desarrollándose y cada vez vio peor, se dedica a la escultura, porque decía, yo no puedo confiar en mis ojos, tengo que confiar en mis manos. Entonces, este pintor que nos dejó estas maravillosas bailarinas, que nos dejó estas maravillosas esculturas de bailarinas muchas veces,
Fíjense, les quiero mostrar estos 3 cuadros. Sí. El mismo motivo en donde una mujer está figura bañándose. Esto podríamos discutir largamente si las pinturas de mujeres que hace Degas se deben a su aspecto misógino, porque las mujeres nunca pueden estar quietas disfrutando de la vida, siempre tienen que estar haciendo algo. En este caso se están bañando y fíjense 3 periodos distintos de su vida. El primero es cuando era un joven pintor que veía todavía bien, fíjense los detalles, y cómo cada vez la pincelada se va haciendo más cruda, la pincelada se va haciendo más fuerte, los colores se van haciendo más violentos. Y siempre de espaldas. Bueno, en este momento sí es un dibujo, pero bueno, este dibujo, lo que pasa es que no es que los pintó todos a la vez, los pintó en 30 años de diferencia. Sí. Entonces uno dice, ¿cambió el estilo o cambió... o justamente su visión le impedía poder llegar a ver los detalles que veía cuando era más joven? ¿No? Sí. Ese es un buen tema para... Pero bueno, fue reconocido a nivel mundial y entre sus pares, ¿no? Es uno de los grandes pintores del siglo XIX, la obra de él es fundacional, no es técnicamente un impresionista, más tendría que llamar como un posimpresionista, pero justamente llega al estilo que llega y llega a las obras que hace por un déficit visual y no por una evolución del estilo. Esto lo hemos hablado en otros espacios donde muchos artistas han utilizado un problema o han tenido que adaptarse. Han sabido superar. Bueno, alguna gente define inteligencia como la capacidad de adaptarse. Así es. Y esto es, yo creo que es un tema, no sé si lo hizo con inteligencia, pero fue adaptándose a un problema y nos dejó una obra maravillosa a pesar de sus limitaciones. Así es. Doctor, gracias. Gracias por acompañarnos. Seguimos con muchos más espacios como este, donde nos ayuda a visualizar y a también sacar un mensaje positivo, ¿no? Efectivamente, como de la adversidad se puede sacar una ventaja. Así es. Gracias. Gracias a vos. Seguimos con el programa.